Muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana con el deseo de corazón en el nombre del Señor para ustedes y para sus familias de un inicio de semana bendecido por el Señor, siempre viviéndolo en la esperanza, en la fortaleza del Señor, quien acompaña este caminar de la vida y quien nos acompaña en este tiempo preciso de pandemia mundial que vivimos, y por eso pues en realidad estamos siempre en una actitud esperanzada, siempre pensando que el planeta está teniendo un respiro y nosotros estamos en un tiempo de purificación, de conciencia de nuestras relaciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás, con el planeta, ¿no? Creo que esto es bien importante. No es un tiempo del descalabro, no es el tiempo de la hecatombe, no es el tiempo del derrumbamiento del planeta, no es el tiempo de la reformulación, es el tiempo después de un diluvio, es el tiempo también de un nuevo comienzo, que de hecho nos va a acompañar también durante el tiempo del Adviento. Vamos a esperar un nuevo nacimiento entendido como una nueva actitud frente a la vida. Y ya con esto abro un poco ya lo que es la clave del tiempo de Adviento para las reflexiones que posteriormente vamos a proponer, ¿no? Ahora bien, hoy tenemos una semilla que todavía sigue hurgando el tema, más que el tema, la vivencia, la presencia de esa experiencia del mal y el tema del bien. El mal y el bien en Agustín, pues, fue un tema bastante controvertido, muy polémico, muy puesto en los escenarios académicos en algunas veces, en el escenario de los sermones, en el escenario de los comentarios, de las mismas cartas. Siempre esa pregunta del porqué del bien, del porqué del mal, aparece allí, y Agustín va construyendo una respuesta que me parece que es importante y tiene siempre una actualidad para no desenfocarnos del principio que debe acompañar esta experiencia. En línea de principio tenemos que decirlo y vamos a conservar esta afirmación que luego vamos a desarrollar en este texto. En principio tenemos que afirmar con la Sagrada Escritura que no existe una naturaleza mala en el hombre, que todo lo que Dios hizo en el hombre y en el mundo, vio Dios que era bueno. Digamos que este es un principio positivo, antropológico y cosmológico del hombre y del planeta, ¿no? Y de todo cuanto existe. Pero vamos a ver, Agustín, cómo describe este proceso y nosotros vamos a hacer también este breve comentario. El texto está tomado de Natura Boni, el bien de la naturaleza, ¿no? Entonces vamos a ver el texto. El texto reza así, abro comillas: todas las cosas son tanto mejores cuanto son más mesuradas, hermosas y ordenadas, y tanto menos bien encierra cuanto son menos mesuradas, hermosas y ordenadas. Estas tres cosas, pues, la medida, la forma y el orden, y paso en silencio otros innumerables bienes que se reducen a estas tres cosas, pues, la medida, la belleza y el orden, son como bienes generales que se encuentran en todos los seres creados por Dios mismo, lo mismo en los espirituales que en los corporales. Atención con eso. Medida, belleza y orden se encuentran igualmente en los seres espirituales como en los seres corporales. Por lo tanto, Dios está sobre toda medida de la criatura, sobre toda belleza y sobre todo orden, no con superioridad local o espacial,
no como la que tenemos nosotros, sino con un poder inefable y divino, porque de él procede toda la medida, toda la belleza y todo el orden. Donde se encuentran estas tres cosas en grado alto de perfección, allí hay grandes bienes, allí donde hay una gran medida, una gran belleza y un gran orden, hay un gran bien, dice Agustín. Grandes son también donde son pequeñas o menguadas, también hay menos bien. Son también las naturalezas, y donde no existen, no existe tampoco naturaleza. O sea, donde no hay medida, donde no hay belleza y donde no hay orden, no existe naturaleza. Eso es la condición para que haya una naturaleza, que tenga una medida, que tenga un orden y que posea una belleza. Esto es bien, pero bien importante entenderlo. Y donde no existen estas tres posibilidades de medir, no existe una naturaleza. Vamos a ver qué implicaciones tiene esto. Yo sé que es un texto sesudito, pero es un texto que vale la pena, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a aclararlo un poco más, ¿no? Ahora bien, vamos a pasar entonces a este comentario patrístico que me parece muy iluminador, en el que agradecemos siempre al patrólogo Rubio por su aporte siempre y constante en ese esclarecernos el contexto patrológico del texto, ¿no? Ahora bien, es un texto intermedio en Agustín. Es el Agustín de la polémica y de la respuesta maniquea, desde el momento de su ordenación hasta que la resuelve ya siendo obispo. Es una obra escrita aproximadamente en el 399 según la cronología de sus obras. Un Agustín de unos 45, 50 años aproximadamente, con un pensamiento pues ya mucho más elaborado y más maduro. Digamos que Agustín está retomando una serie de ideas que ya había desarrollado en el libro de Ordine, donde hablaba de la medida, de la belleza y del orden. O sea, de estos tres conceptos, medida, belleza y orden, ya Agustín había hablado en esa obra de Ordine que acabamos de decir. Estas categorías son las que usa Agustín para hablar del bien, la bondad y la belleza, la adecuación de las formas. Esto le sirve para medir también la ausencia de bien hasta su ausencia determinante. Ahora, la ausencia de bien quiere decir que no hay naturaleza. La ausencia de bien quiere decir que no hay naturaleza. No que haya mal, porque decimos que en Agustín no existe el mal. Lo dice claramente, se concluye que toda naturaleza es buena, o sea, toda naturaleza es buena. Fíjense que sigue afirmando la bondad de la naturaleza. Toda naturaleza es buena. Que le sirve para medir también la ausencia de bien hasta una ausencia determinante. La ausencia de bien quiere decir que no hay naturaleza, no sé, que se halla el mal. Lo dice claramente, se concluye que toda naturaleza es buena, porque en la medida que no existen estas, lo que no tenga forma, lo que no tenga medida, lo que no tenga belleza y lo que no tenga orden, pues sencillamente no existe, según Agustín. Sencillamente lo que no tiene medida, lo que no tiene forma, lo que no tiene belleza, lo que no tiene orden, no existe. No es así de simple. No es que sea malo, es que no es. No es que sea malo, es que no es. Para Agustín el mal como tal no tiene una procedencia, no tiene un origen. Y como de alguna manera hay toda una gradualidad entre la belleza, la forma y la medida para poder hablar del sumo y de la perfección del bien.
Y en detrimento de estas categorías, hace que el hombre vaya viendo lo que es malo. Pero lo malo es por ausencia de bien, ya lo hemos dicho. Lo que aparece de mal en el hombre es una ausencia de bien. Esto es bien importante, es una ausencia de bien. De esta manera, Agustín logra, con una argumentación sólida, salir adelante a una de las respuestas que a él lo hizo pertenecer al maniqueísmo muchos años. Y era el explicar dos preguntas que marcan a Agustín en su itinerario de vida. Dos preguntas que marcan a Agustín en su itinerario de vida. Esto es bien importante para entender a Agustín. Dos preguntas que marcan el itinerario habitual de Agustín. Ahora, encuentra una doble respuesta a una pregunta. Esto es bien interesante. La naturaleza del mal y el origen del mal. La naturaleza del mal y el origen del mal. Ahora bien, Agustín dice sabiamente que no tiene sentido preguntarse por el origen si uno no se pregunta primero por la naturaleza. Ahora, él descubre que el mal no es. Dice, el mal no es. Descarta la pregunta por el origen. No es. El mal no es una naturaleza. El mal no es. Esto es bien interesante. Descarta la pregunta entonces por el origen. Dice, el mal no es, por lo tanto no hay que preguntar por el origen.